Un fotógrafo apunta su cámara hacia una mujer de 21 años en un palacio de Teherán. Dispara, revela la imagen, y lo que ve lo deja sin palabras. En 40 años fotografiando reinas, duquesas y estrellas de Hollywood, Cecil Beaton nunca había visto nada igual. Dirá después que Fautzia de Egipto era la criatura más bella que sus ojos habían contemplado. No una de las más bellas, la más bella. Y sin embargo, esa belleza no la salvó de nada. La usaron como moneda de cambio entre dos imperios. La enviaron a un país que no era el suyo a los 16 años. Le exigieron un heredero varón que no pudo dar, y cuando dejó de ser útil, la devolvieron. Como se devuelve un objeto defectuoso. Como se devuelve algo que ya no sirve. Pero lo que nadie esperaba es que la mujer de vuelta hiciera algo que ninguna princesa de su época se atrevió a hacer. Algo que cambió su vida para siempre. Y esa parte de la historia es la que nadie te ha contado hasta hoy. El Cairo, 15 de marzo de 1939. Las calles huelen a jazmín y a pólvora festiva. Miles de personas llevan horas esperando bajo el sol para ver pasar el cortejo nupcial más espectacular que el mundo árabe ha presenciado en décadas. Los balcones están cubiertos de flores. Las radios transmiten en directo. En los cafés, los hombres escuchan en silencio con los ojos brillantes. La boda se celebra en dos partes, una en el Cairo, la otra en Teherán. La ceremonia egipcia es un despliegue de lujo que deja al mundo sin aliento. El Palacio Abden, con sus 245 habitaciones, está decorado como si cada rincón fuera una escena de las 1001 noches. Los invitados incluyen la realeza de medio mundo, príncipes europeos, jeques árabes, diplomáticos de 30 países. La comida se sirve en vajilla de oro. Las flores llegan en camiones desde todas las provincias de Egipto. Y la novia, esa novia de 16 años, es tan hermosa que según los testimonios de la época, cuando aparece en el salón, el murmullo de la multitud se apaga de golpe, como si el aire se hubiera detenido. Fautzia Fuad tiene 16 años. Lleva un vestido de seda blanca bordado en oro, diseñado en París. Sus joyas son esmeraldas y diamantes, el regalo de la familia Pahlavi. Su cabello negro, perfecto bajo una tiara que perteneció a su madre, y sus ojos ese azul imposible. Ese azul que no debería existir en un rostro de piel morena dorada, miran al frente con una calma que nadie sabe si es serenidad o simplemente la máscara perfecta que una princesa lleva desde que aprendió a caminar. A su lado, Mohammad Reza Pahlavi, 20 años, heredero al trono del imperio persa. Delgado, nervioso, con una sonrisa que intenta ocultar que él también está aterrorizado. Se miran. En ese coche descapotable, entre miles de personas que los vitorean, algo ocurre entre ellos, algo que ninguno esperaba, algo real. Pero nadie en ese cortejo sabe lo que va a pasar. Nadie sospecha que ese amor que están haciendo no va a ser suficiente. Que la corona del Shah tiene sus propias leyes, más antiguas y más crueles que cualquier sentimiento. Que Fautzia, la mujer más bella del mundo, va a ser devuelta 9 años después con una hija de 8 años, una salud destrozada y el silencio como único equipaje. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Fautzia Fuad nace el 5 de noviembre de 1921 en el Palacio Ras el Tin, la residencia de verano de la familia real egipcia, en la orilla del Mediterráneo, en Alejandría. Un palacio de mármol blanco y jardines de palmeras, donde el mar se escucha en todas las habitaciones. Un lugar que huele a historia antigua y a sal marina a partes iguales. Su padre es Fuad I, el primer rey del Egipto moderno, un hombre que gobierna su palacio con la misma mano autoritaria con la que gobierna su país. Un padre que cree que demostrar afecto es una forma de debilidad. Sus hijos lo admiran y le tienen miedo al mismo tiempo. Su madre, la reina Nazli Sabri, es otra historia. Culta, valiente, con una independencia de espíritu que choca constantemente con las convenciones de la corte. Nazli cree que sus hijas merecen educación, criterio propio, libertad de pensamiento.
Es una madre que intenta dar a Fausia las herramientas para ser algo más que una pieza de ajedrez. No siempre puede, pero lo intenta. Fausia es la segunda de 4 hijos. El mayor es Faruk el heredero, consentido desde el primer día, destinado a ser rey antes de saber leer. Luego Fausia, luego Faisa, luego Faika. Hay algo en Fausia que desde pequeña hace girar las cabezas. No es solo la belleza, aunque ya es evidente desde la infancia. Es una presencia, una manera de entrar en una habitación que hace que todos los ojos se vuelvan hacia ella, sin que haga nada para provocarlo. Esos ojos azules en un rostro árabe, una rareza genética que los médicos de la corte no saben explicar y que los poetas de El Cairo convierten inmediatamente en leyenda. Crece en un universo de opulencia que es al mismo tiempo una prisión dorada. Palacio Abdeen, en El Cairo, 245 habitaciones. Palacio Ras el Tin en Alejandría, donde el Mediterráneo llega casi hasta las ventanas. Palacio Montazá, con sus jardines de palmeras y playas privadas. Viajes a Europa en los veranos: París, Ginebra, la Costa Azul. Pero una princesa egipcia en los años 20 no elige nada. No elige a qué escuela ir. No elige a sus amigos. No elige si salir o quedarse. Y sobre todo, no elige con quién casarse. Fausia lo entiende muy pronto. Aprende a callar. Aprende a sonreír en el momento correcto. Aprende a hacer exactamente lo que se espera de ella, tan perfectamente que nadie pueda quejarse, y a guardar sus propias emociones en un lugar tan profundo que ella misma a veces olvida que las tiene. Era una estrategia de supervivencia disfrazada de obediencia perfecta. Y funcionó. Durante años, funcionó. Los veranos en París le abren un mundo que el palacio no puede darle. Las galerías de arte. Los cafés, donde la gente debate sin bajar la voz. Las tiendas, donde los vestidos son obras de arquitectura en tela. Las películas de Hollywood, que llenan los cines del Boulevard. Fausia absorbe todo con la avidez de alguien que siente que el mundo es mucho más grande de lo que le habían dicho. En París, por primera vez, ve mujeres que trabajan, mujeres que opinan en público, mujeres que caminan solas por la calle sin que nadie las mire como si estuvieran cometiendo un delito. Es un mundo que no se parece en nada al Palacio Abdeen, donde las mujeres de la familia real existen para ser bellas, obedientes y silenciosas. Fausia no dice nada, nunca dice nada, pero observa. Y lo que observa se queda dentro de ella como una semilla que tardará décadas en germinar. Tiene amistades otras jóvenes de familias aristocráticas, europeas en su mayoría, que la tratan con la mezcla de fascinación y respeto que se reserva para quien es claramente diferente. Es la princesa egipcia de los ojos azules. Un misterio presentable. Alguien con quien se puede hablar de libros y de moda, mientras todos saben que esa amistad tiene fecha de caducidad, que en algún momento la princesa volverá a su palacio y las cartas se reducirán, y el verano quedará como un recuerdo agradable. Fausia lo sabe también. Y eso le enseña algo sobre lo temporal de las cosas que la mayoría de las personas de su edad todavía no han necesitado aprender. Y entonces, cuando tiene 15 años, su padre muere. Fuad I fallece en abril de 1936. Su hermano Faruk, de 16 años, se convierte en rey de Egipto. Y el mundo de Fausia cambia de formas que no son visibles desde fuera, pero que ella siente de inmediato. Las expectativas matrimoniales se aceleran. Y en Teherán, alguien ya la está buscando. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber desde qué país nos siguen. Reza Shah Pahlavi, el fundador de la dinastía Pahlavi, es un hombre que llegó al poder desde la nada, hijo de un soldado, analfabeto en su juventud. Había construido un imperio, con su voluntad, antes de cumplir 50 años. Modernizó Irán a la fuerza ferrocarriles, universidades, prohibición del velo, ejército moderno. Era el tipo de hombre que construye un país con la misma brutalidad con que se construye un edificio, sin preguntar a nadie si quiere vivir en él. Y entendía perfectamente el valor político de los matrimonios reales.
Una alianza con la familia real egipcia, la más prestigiosa del mundo árabe, era exactamente lo que necesitaba para su hijo y heredero. Los Pahlavi eran una dinastía nueva, sin la legitimidad de siglos que tenían los Fuad de Egipto. Casar a Mohammad Reza con una princesa egipcia era comprar credibilidad con sangre azul. Las negociaciones empiezan en 1938. Meses de cartas entre El Cairo y Teherán. Intermediarios que viajan de un palacio a otro con propuestas, contrapropuestas, discusiones sobre la dote, sobre los títulos que Fausia recibirá, sobre el protocolo de la ceremonia, sobre quién paga qué y quién cede dónde. Es una transacción comercial disfrazada de romance. Dos familias reales negocian un intercambio de activos. Egipto entrega una princesa, Irán entrega una alianza. En ningún momento de ese proceso, nadie le pregunta a Fausia qué piensa. Tiene 15 años cuando empiezan, 16 cuando terminan. Eso es suficiente. Eso es todo lo que se necesita. Su madre, Nazli, intenta hablar con ella, intenta prepararla para lo que viene, para la vida en un país extranjero, para la soledad que la espera. Pero, ¿cómo se prepara a una niña de 16 años para ser la esposa de un futuro rey en un país donde no conoce a nadie? No se puede. Se la envía y se espera lo mejor. Y Fausia, que ha aprendido a callar, calla. El viaje a Irán es como cruzar un espejo hacia otro mundo. Egipto es el suyo, el Nilo, los minaretes, el francés en los salones, el café turco por las mañanas, el Mediterráneo siempre ahí azul y familiar. Irán es otro universo. Teherán en 1939 es una ciudad en transformación violenta. Reza Shah está modernizando el país a la fuerza, construyendo avenidas donde antes había callejones, derribando mezquitas para construir ministerios, un país que duele mientras se transforma. La segunda ceremonia de boda se celebra en Teherán. El Palacio de Golestán, con sus mosaicos de espejos y sus salones de mármol, acoge a los invitados iraníes. Pero esta boda no es como la de El Cairo. No es su boda, es la boda del Shah. Fausia es la pieza importada que completa el escenario. Los rituales son en farsi, un idioma que no entiende. Las caras son desconocidas. Los protocolos son diferentes. Y por primera vez, Fausia siente algo que va a acompañarla durante 9 años. La sensación de ser una extranjera permanente en el único lugar donde se supone que debe pertenecer. Fausia llega a un palacio enorme, geométrico, frío en todos los sentidos. El palacio de mármol de Teherán no tiene nada que ver con los palacios egipcios donde creció. En Egipto, los palacios respiran, tienen patios abiertos, fuentes, jardines que se mezclan con los salones. En Teherán, los palacios son fortalezas, muros altos, ventanas pequeñas, pasillos largos donde el eco de los pasos es el único sonido. El idioma es un muro. El farsi no tiene ninguna semejanza con el árabe, ni las palabras, ni la gramática, ni el ritmo. Fausia podría comunicarse en francés con la élite de la corte, pero el francés crea distancia, no es la lengua de la intimidad. Y en un matrimonio nuevo, en una corte extranjera, la intimidad es lo que más necesita y lo que menos tiene. Las semanas pasan, luego los meses, y la soledad se instala como un invitado que nadie ha invitado pero que no se va. Fausia no tiene amigos en Teherán, no tiene confidentes. Las damas de compañía que le asignan son iraníes que la tratan con una deferencia que es otra forma de distancia. No puede salir del palacio sin escolta. No puede ir a un café, a una tienda, a un jardín público como cualquier persona. Su mundo se reduce a los muros del palacio, a los salones de protocolo, a las cenas oficiales donde sonríe sin entender la mitad de lo que se dice. Las costumbres son diferentes. La comida es diferente. Los rituales de la corte iraní tienen siglos de historia que ella desconoce. Y Reza Shah, el suegro, es una presencia que ocupa todo el espacio de cualquier habitación. Un hombre que mira a su nueva nuera con los ojos fríos de quien examina una inversión. Pero ocurre algo que nadie tiene calculado. Mohammad Reza se enamora.
No es un hombre que exprese sus emociones con facilidad. Creció con un padre que consideraba el afecto una debilidad. Había aprendido a mantener la compostura, a controlar el rostro, a no dar nunca demasiado de sí mismo. Era un príncipe entrenado para ser rey, no para ser humano. Pero con Faucia, algo diferente ocurre desde el principio. La encuentra fascinante de una manera que no puede explicar. Su calma, su dignidad, su sitio. 8. La manera en que puede estar en una habitación llena de gente, sin necesitar la atención de nadie, y esa belleza que existe, simplemente porque sí, como el azul del cielo. Una belleza que no se esfuerza. Una belleza que no necesita que la miren para existir. Y ella, lentamente, también se abre, como una flor que ha estado cerrada durante un invierno demasiado largo, y que necesita tiempo para confiar en que la primavera es real. Hay testimonios de personas que los conocieron en esos primeros meses que describen una conexión real. No la actuación de dos jóvenes que saben que los miran, aunque eso también existe, sino algo más genuino. Momentos en que se buscan con los ojos en una habitación llena de gente. Conversaciones que se prolongan más de lo que el protocolo requiere. Risas compartidas que sorprenden a los cortesanos que no esperaban ninguna risa de este matrimonio arreglado. Mohammad Reza le enseña palabras en farsi. Faucia lo hace reír con su acento. Él le muestra los jardines del Palacio Saadabad, en las montañas plátanos enormes, riachuelos, rosas en colores imposibles. Ella le habla de El Cairo, del Nilo, de Alejandría, dos mundos intentando construir un espacio común. En público son la pareja perfecta del Oriente moderno. Las revistas europeas los adoran. Life, Vogue, Paris Match. Todos quieren fotografías. Son jóvenes, fotogénicos, modernos dentro de un contexto exótico que Occidente consume con fascinación. Pero la vida real no vive en las páginas de las revistas. La vida real vive en los pasillos del palacio a las 2 de la mañana cuando Faucia no puede dormir. En las reuniones de la corte donde nadie le pide su opinión. En la sensación constante de ser decorativa en lugar de real. En la distancia entre ser amada por un hombre y ser aceptada por su mundo. Y lo que viene después lo cambia todo. En octubre de 1940, Faucia da a luz a su primera hija. La llaman Shahnaz, una niña preciosa, sana, con los ojos de su madre. Mohammad Reza está genuinamente feliz. Es uno de los pocos momentos en que su compostura se quiebra en público. Cuando le traen a la niña, se le llenan los ojos de lágrimas. Es un hombre que ama a su esposa y que ama a esa hija desde el primer segundo. Pero en el palacio de Reza Shah, el nacimiento es recibido con cortesía y con una frialdad que Faucia siente en los huesos. Una niña, no un varón, no un heredero. La presión empieza, silenciosa al principio, como una corriente fría bajo el agua que no se ve pero se siente, pero empieza. Y una vez que empieza, nunca para. Y entonces llega Cecil Beaton a Teherán. 1942. El fotógrafo más importante de la época para la realeza y la alta sociedad. Ha fotografiado a la familia real británica, a los duques de Windsor, a las grandes actrices de Hollywood. Cuando apunta su cámara hacia Faucia, algo pasa que él mismo describe con un asombro que no intenta disimular. En 40 años de carrera, dice, nunca fotografió a nadie así. La cámara la ama de una manera que trasciende la técnica. La sesión tiene lugar en un salón del Palacio Imperial. Faucia lleva un vestido sencillo sin las joyas imperiales, sin la tiara, sin los accesorios que normalmente acompañan a un retrato real. Beaton la quiere así, desnuda de adornos, solo ella, solo esos ojos. Y lo que sale de esa sesión es algo que va más allá de la fotografía. Son retratos que capturan algo que Faucia nunca muestra en público. Una vulnerabilidad que existe detrás de la máscara de princesa perfecta. Una tristeza que no es pose, es real. Una belleza que no necesita nada para sostenerse. Esas fotografías se convierten en iconos. Circulan por el mundo. Se publican en revistas de Europa y América.
Una mujer de 21 años mirando a la cámara con esos ojos imposibles, con una dignidad que ninguna corona le dio y ningún divorcio le podrá quitar. Décadas después, esas imágenes siguen circulando por Internet con millones de visualizaciones. Personas que no saben quién es Faucia se detienen ante esas fotografías y sienten algo que no pueden explicar. Las imágenes le dan una inmortalidad que ningún título real podría haberle dado. La corte iraní pudo borrar su nombre de los archivos. Los libros de historia pudieron omitirla. Pero las fotografías de Beaton sobrevivieron a todo, a los regímenes, a las revoluciones, a todos los intentos de hacer como si Faucia nunca hubiera existido. Las imágenes ganaron. Los archivos perdieron. Pero mientras las fotografías circulan por el mundo, la realidad de Teherán se oscurece. En 1941, los aliados invaden Irán. Los hechos son estos. Inglaterra y la Unión Soviética, preocupados por las simpatías de Reza Shah hacia la Alemania nazi y por el control del petróleo iraní, invaden el país por el norte y por el sur simultáneamente. El ejército iraní, ese ejército que Reza Shah había construido durante 2 décadas, con tanques comprados en Europa y oficiales formados en academias militares occidentales, no resiste más de 3 semanas. Las tropas soviéticas entran por el norte y ocupan Tabriz. Las tropas británicas entran por el sur y toman el control de los campos petroleros. En menos de un mes, Irán pasa de ser un país soberano a ser un corredor de guerra ocupado por 2 superpotencias. Reza Shah es forzado a abdicar. La escena es brutal en su simplicidad. Los británicos le envían un mensaje: abdique o enfréntese a las consecuencias. No hay negociación, no hay diplomacia, es una orden. Y el hombre que había construido Irán con su voluntad de hierro, que había modernizado un país entero a la fuerza, que miraba a su nuera egipcia con los ojos fríos de un inversor. Ese hombre firma su renuncia como un empleado al que despiden. Lo embarcan en un barco británico. Destino: Sudáfrica. Muere 3 años después en Johannesburgo. Solo, olvidado, lejos de todo lo que construyó. Un recordatorio brutal de que los hombres que construyen imperios no siempre sobreviven a sus propias creaciones. Faucia vive todo esto desde dentro del palacio. Ve al hombre más poderoso de Irán humillado y expulsado. Ve el ejército que se suponía invencible derrotado en semanas. Ve las tropas extranjeras patrullar las calles de Teherán como si fuera su propio territorio, y entiende algo que ya sospechaba. Los tronos no son eternos. Las coronas no protegen. Los palacios pueden convertirse en prisiones de un día para otro. Primer recordatorio: no será el último. Y de repente, Mohammad Reza Pahlavi, de 22 años, se convierte en Shah de Irán, un Shah que gobierna un país ocupado por 2 potencias extranjeras. Un Shah joven, sin experiencia, rodeado de consejeros que lo ven como una herramienta más manejable que su padre. El joven nervioso del coche descapotable de la boda es ahora el gobernante de 30 millones de personas en medio de una guerra mundial. Faucia ve cambiar al hombre que ama, lo ve cerrarse, lo ve construir una armadura que necesita para sobrevivir pero que también lo aleja de ella. El joven nervioso que le enseñaba palabras en farsi y que se reía de su acento está desapareciendo detrás de un rey que no puede permitirse ser vulnerable. Los momentos de intimidad se vuelven escasos. Las cenas a solas son reemplazadas por cenas de estado. Las conversaciones sobre el futuro son reemplazadas por silencios que duran horas. Mohammad Reza ya no la mira como antes. No porque haya dejado de amarla, no es eso, es que tiene demasiadas cosas en la cabeza. Un país ocupado, consejeros que conspiran. El bien, Enlight, generales que tienen sus propias agendas. Problemas que un joven de 22 años no debería tener que resolver, pero que nadie más puede resolver por él. Y en ese torbellino de presiones, Faucia pasa de ser su compañera a ser otro problema. No porque ella haga nada mal, sino porque el sistema la ha convertido en un problema, el problema del heredero que no llega. La distancia entre lo que sienten y lo que pueden decirse crece cada día.
como una grieta en un muro que al principio es invisible pero que con el tiempo amenaza con derribar la estructura entera. Y en ese contexto de crisis total, la ausencia de un heredero varón deja de ser una preocupación familiar para convertirse en una cuestión de Estado. Un shah sin heredero es un trono vulnerable. Los consejeros, los generales, los cortesanos todos tienen la misma opinión. La presión sobre Faucia se vuelve sistemática. No hay un responsable único. Es todo el sistema. Es una máquina de presión silenciosa que funciona las 24 horas del día sin que nadie tenga que dar una orden. La mirada de los cortesanos cuando entra en una habitación. No la miran a los ojos, miran su vientre. Las damas de la corte que cuentan los meses en silencio. Los comentarios que llegan filtrados a través de sirvientas nunca directos, siempre negables, siempre envueltos en una cortesía que los hace aún más crueles. Las comparaciones con mujeres de la historia iraní, que cumplieron con su obligación como si la maternidad fuera una tarea administrativa que se completa con eficiencia. Los médicos que la examinan con una frecuencia que va más allá de cualquier justificación clínica. Cada examen es un recordatorio de que su cuerpo no está haciendo lo que se espera de él. Y el silencio de Mohammad Reza, en los momentos donde su defensa habría marcado la diferencia, no es que no la ame, es que no sabe cómo defenderla sin enfrentarse a un sistema que también lo aplasta a él. Es joven. Es inseguro de la manera en que son inseguros los hombres que crecen bajo la sombra de padres aplastantes, y la ama sin tener las herramientas para demostrárselo de la manera que importa. Y lo que nadie dice en voz alta, pero todos saben, el problema no es Faucia. Los médicos no encuentran ninguna razón clínica que explique la ausencia de más embarazos. Pero en esa corte, en esa época, en esa cultura, la responsabilidad siempre es de la mujer. El hombre nunca es cuestionado. Nunca. Es Faucia quien tiene que dar explicaciones de algo que no es su culpa. Es Faucia quien carga el peso de una narrativa que la define por lo que no ha podido hacer en lugar de por todo lo que es. Los años de la guerra son años de aislamiento que Faucia vive como un naufragio lento. Los viajes a Egipto se interrumpen completamente. Las fronteras están cerradas. Los aviones son militares. Las cartas tardan semanas en cruzar el desierto y las montañas que separan Teherán de El Cairo. A veces, no llegan. A veces, llegan censuradas con líneas enteras, tachadas por los servicios de inteligencia británicos que controlan el correo en los dos países. El contacto con su madre, sus hermanas, todo lo que conoce y ama, queda reducido a palabras en papel que nunca pueden decir lo que necesitan decir. Nasli escribe desde El Cairo, con noticias de la familia, de la ciudad, del Nilo, que sigue fluyendo como si no hubiera guerra. Faucia lee esas cartas en su habitación del Palacio de Teherán, y el Mediterráneo de su infancia le parece tan lejano como si estuviera en otro planeta. Y Teherán, parcialmente ocupada por tropas extranjeras, vive en una tensión que se respira en cada calle. Soldados soviéticos patrullan el norte de la ciudad. Soldados británicos controlan el sur. Los mercados funcionan pero con escasez. Los precios suben. La gente mira a los extranjeros con la resignación de quien ha aprendido que el poder ajeno no se discute. Y en el palacio, Faucia, una extranjera, ella misma, en un país ocupado por otros extranjeros, se pregunta si hay un lugar en el mundo donde ella no sea la persona de fuera. Y Faucia empieza a enfermarse. Los médicos hablan de agotamiento, anemia, sistema inmune debilitado. Prescriben hierro, reposo. Pero los que la conocen bien hablan de otra cosa. De una mujer que se está apagando de dentro hacia afuera. Que ha perdido ese brillo que la hacía magnética. Que cumple sus obligaciones con precisión mecánica perfecta, nunca un error, nunca una queja, pero que en los momentos privados es como una llama que se sostiene contra el viento sin saber por cuánto tiempo más. Hay cartas de su madre, la reina Nasli, de ese periodo, que han sobrevivido en archivos egipcios. Son cartas que hacen daño leer. Nasli escribe que Faucia le parece consumida, que la encuentra diferente de maneras que no puede explicar, que lee sus cartas entre líneas y siente que lo que no está escrito es más importante que lo que sí está.
Una madre a miles de kilómetros que sabe que algo terrible está pasando y no puede hacer nada. Faucia, mientras tanto, sigue callando. Si esta historia te está impactando, dale like, ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. En 1945, cuando la guerra termina, Faucia pide permiso para visitar Egipto. La razón oficial es su salud. Los doctores recomiendan un cambio de clima. Mohammad Reza acepta. Es un marido que la ama y que ve con sus propios ojos que algo en ella se ha deteriorado. Le da permiso. Le dice que vuelva recuperada. Faucia llega a El Cairo con Shahnaz. Y algo pasa desde el primer día. El aire del Mediterráneo. El sonido del árabe en las calles. El sabor del café turco que su madre le prepara como cuando era niña. Las palmeras. La luz. Todo lo que su cuerpo había olvidado durante 9 años vuelve de golpe. Como si cada célula se acordara de dónde venía. Y no vuelve. Nunca. Durante meses, las comunicaciones entre El Cairo y Teherán se multiplican sin resolver nada. Mohammad Reza envía mensajes primero suplicantes, después formales, después fríos. El rey Farouk responde con diplomacia, que es otra forma de decir no. Los intermediarios van y vienen entre las dos capitales como mensajeros de una guerra que se pelea en silencio. Y Faucia, instalada en el palacio de su hermano, mejora visiblemente con cada semana. El color vuelve a sus mejillas, su peso se recupera, sus ojos recuperan algo que se les había apagado. Los médicos egipcios que la examinan no encuentran nada grave, el mismo diagnóstico que los médicos iraníes, pero con una conclusión diferente. En Irán, decían que estaba enferma. En Egipto, dicen que estaba envenenada. No por un veneno químico, por un veneno más lento y más mortal. La soledad, el aislamiento, la presión constante, la ausencia de todo lo que la hacía ser ella misma. Era como si Irán la hubiera estado consumiendo gota a gota durante años y Egipto simplemente le estuviera devolviendo lo que le habían quitado. Las negociaciones del divorcio duran más de 3 años. Entre 1945 y 1948, Faucia es técnicamente la Shah Banu de Irán, pero vive en Egipto sin intención de regresar. Es un limbo legal y emocional. Técnicamente casada. Prácticamente libre. Un fantasma con corona que habita 2 mundos sin pertenecer a ninguno. Mohammad Reza envía cartas. Al principio suplicantes: te extraño, vuelve, todo será diferente. Después formales, los consejeros insisten en que regreses. La situación política lo requiere. Después fríos: necesitamos resolver esta situación. La evolución del tono de esas cartas cuenta una historia completa por sí sola. Del amor al deber, y del deber a la resignación. Faucia responde con la diplomacia que aprendió siendo princesa. Cortés, clara, inamovible. No va a volver. No hay nada en Teherán que la espere excepto los muros de un palacio que la enfermaron y la mirada de una corte que la juzgó. Los documentos oficiales del divorcio, firmados en noviembre de 1948, son secos y formales. Incompatibilidad. Decisión mutua, fórmulas diplomáticas diseñadas para no herir a nadie ni revelar nada. Mentiras convenientes. Pero hay algo que los documentos no dicen y que los historiadores han reconstruido con paciencia. Faucia también quería el divorcio. No fue solo repudiada, ella pidió salir. Necesitaba salir. Después de 9 años de aislamiento, presión y humillaciones sutiles, necesitaba recuperar su vida más de lo que necesitaba mantener una corona. Y eso, pedir salir de un trono que millones de mujeres habrían envidiado, requería un valor que nadie le reconoció en su momento. Esa decisión, pedir salir, es quizás el momento más valiente de toda esta historia. Una princesa egipcia de 27 años, en una época donde el divorcio era un escándalo, y donde las mujeres de su rango no tenían voz, que dice: no, prefiero irme. Prefiero el silencio y la soledad de mi propia vida antes que la jaula dorada de la tuya. Prefiero ser nadie en El Cairo que ser una reina infeliz en Teherán. Nadie la aplaudió en ese momento. Nadie le dijo que era valiente.
La aristocracia la juzgó. Los periódicos especularon. La corte iraní la borró. Pero 65 años después, desde esta distancia, vemos lo que nadie vio entonces. Faucia eligió la libertad cuando elegir la libertad no estaba de moda. Cuando elegir la libertad significaba perder todo lo que el mundo consideraba valioso. Y aquí la historia de Faucia se separa de la de Soraya. Porque Soraya fue expulsada contra su voluntad. Soraya no eligió irse. Faucia sí. Y esa diferencia, elegir en lugar de ser elegida, cambia todo lo que viene después. Pero antes, hay que contar lo que perdió. Shahnaz, su hija. La niña de los ojos de su madre. 8 años. Pelo negro como el de Faucia. Ojos que mezclaban el azul egipcio de su madre con el marrón persa de su padre. Una niña que hablaba farsi con acento árabe, y que era, sin saberlo, un puente viviente entre dos mundos que no se entendían. La corte de Teherán la reclamó. El Shah quería a su hija cerca. Y en la lógica de la monarquía persa, los hijos del rey pertenecen al rey, no a la madre, al rey. Imagina eso. Imagina que te divorcies, que recuperes tu libertad, que finalmente puedas respirar y que al día siguiente te arranquen a tu hija. Que la manden a miles de kilómetros, a un palacio que tú conoces demasiado bien, a una corte que te destruyó y que ahora va a criar a tu hija sin ti. Imagina las noches. Imagina el silencio de una casa donde falta una voz. Imagina las mañanas donde preparas el desayuno para uno menos. Faucia no habló públicamente de ese dolor, jamás. Pero las personas que la conocieron en esa época la describen como alguien que llevaba una herida abierta que no se cerraba nunca. Shahnaz la visitaba cuando podía. Faucia iba a Teherán cuando se lo permitían. Pero esas visitas eran parches en una herida que necesitaba mucho más que parches. Otra pérdida. Otra cosa, que le quitan, sin preguntarle si puede soportarlo. Y ahora la parte de la historia que nadie cuenta. La parte que importa más que todas las coronas y todos los palacios. Faucia conoce a Ismail Chirine. Ismail es oficial de la Marina egipcia. De familia respetable, cultivado, inteligente. No es un rey, no es un shah, no es una alianza política. Es un hombre que la mira sin calcular lo que puede obtener de ella. Un hombre que la quiere por lo que es, no por el título, no por la historia, no por esos ojos azules que habían enloquecido a Cecil Beaton. Por ella, por la persona que hay detrás de todo eso. Para Faucia, que en toda su vida había sido movida por decisiones de otros, que había sido entregada a los 16 años a un extraño en un país extranjero porque 2 reyes lo decidieron, eso era algo completamente nuevo. Fue una revelación. Se casan en 1949. La aristocracia egipcia reacciona exactamente como se puede predecir: sorpresa, desaprobación velada, comentarios en voz baja. Una princesa de su rango casándose con un oficial naval. Un descenso inadmisible en la jerarquía. Las viejas damas de la corte sacuden la cabeza. Los periódicos publican la noticia con un tono que mezcla la información con el juicio. En los salones del Cairo, la boda de Faucia es el tema del mes y no de la manera amable. Faucia no pide permiso esta vez, elige. Y esa simple diferencia, elegir en lugar de ser elegida, es quizás el acto más importante de toda su vida. A los 16, la eligieron por ella. A los 27, elige ella. Con Ismail construye algo que nunca ha tenido. Una vida doméstica real. No una vida de palacio donde cada gesto es protocolo. Una vida de verdad. Nadia nace en 1950. Hussein en 1955. Desayunos donde la única agenda es el día siguiente. Conversaciones donde nadie mide las palabras. Cenas donde la comida se enfría porque la conversación es más interesante. Paseos por las calles de El Cairo sin escolta, sin fotógrafos, sin que nadie la mire como si fuera una pieza de museo. Ismail la trata como una persona, no como una princesa, no como una exesposa del Shah, no como la mujer más bella del mundo, como una persona, como Faucia. Y para alguien que ha pasado su vida entera siendo tratada como un símbolo, como una función, como un instrumento de política,
Ser tratada como una persona es la forma de amor más revolucionaria que existe. Hay momentos, según personas cercanas, donde Fausia ríe de verdad. No la sonrisa controlada de la princesa, no la sonrisa diplomática de la Shah Banu. Una risa real, espontánea, que la transforma completamente. Ismail la hace reír. Y cada risa es una pequeña victoria contra 30 años de silencio impuesto. Pero lo peor no ha llegado todavía. El 23 de julio de 1952, los oficiales libres toman el poder en Egipto. El golpe es limpio y rápido. En la madrugada, unidades del ejército toman posiciones en El Cairo. La radio anuncia el cambio antes de que la mayoría de los egipcios se despierten. El rey Farouk recibe un ultimátum: abdicación o consecuencias. Farouk elige abdicar. El 26 de julio, el rey Farouk sube a bordo de su yate en Alejandría. Se dice que lloraba. Se dice que miraba la costa mientras el barco se alejaba como si intentara grabar cada detalle de una ciudad a la que nunca volvería. Llevaba maletas llenas de joyas y efectivo. Llevaba la vergüenza de haber despilfarrado un reinado que empezó con tanta promesa, y llevaba el exilio como único destino. Fausia, en su casa con Ismail y sus hijos, escucha las noticias por la radio. Su hermano acaba de perder un trono. Los palacios donde creció van a ser confiscados. Los jardines donde jugaba de niña van a ser pisados por turistas. Todo el mundo que conoció el mundo de protocolo y privilegio y certezas jerárquicas acaba de ser barrido en una noche de julio. La monarquía egipcia ha terminado. Para siempre. Para Fausia, es el fin de un mundo, pero no de su mundo, porque Fausia ya había construido otro, un mundo más pequeño, más silencioso, sin corona pero suyo, la casa con Ismail, los niños, la rutina. Cuando la monarquía cae, Fausia pierde un pasado, pero no pierde un presente, y esa diferencia es enorme. Los palacios son nacionalizados, los títulos se convierten en reliquias sin valor. La princesa Fausia de Egipto deja de existir como categoría oficial. Queda Fausia Fuad Shirine, ciudadana de la República de Egipto, esposa de un oficial naval, madre de 2 hijos. La riqueza de la familia ha sido confiscada. Los palacios donde creció se convierten en museos o ministerios. Los contactos de la vieja aristocracia se disuelven. El régimen de Nasser no persigue sistemáticamente a todos los miembros de la familia real que permanecen en el país, pero el ambiente es hostil de maneras que no necesitan ser violentas para ser devastadoras. La mirada de quien sabe tu historia. La pregunta que parece inocente y no lo es. La lástima disfrazada de amabilidad, que es peor que el desprecio, porque al menos el desprecio es honesto. Y Fausia hace algo que define el resto de su vida. Se retira, completamente. Ninguna entrevista, ninguna aparición pública, ninguna de esas memorias que los caídos en desgracia publican para reclamar su versión de la historia. Los periodistas la buscan una princesa egipcia, exesposa del Shah de Irán, viviendo en el Egipto de Nasser. Es un personaje fascinante para la prensa, pero Fausia no responde, no abre la puerta. No contesta al teléfono. Se convierte en un fantasma que vive a pocas calles de los periodistas que la buscan sin encontrarla jamás. El silencio que aprendió de niña se convierte en su manera definitiva de existir en el mundo. Pero hay una diferencia crucial con el silencio del pasado. Antes, ese silencio era impuesto. Era la estrategia de supervivencia de una niña que aprendió que callar era la única manera de sobrevivir en un mundo que no le daba voz. Ahora es una elección, su elección. Fausia elige el silencio no porque no pueda hablar, sino porque no quiere. Porque ha descubierto que la vida privada, esa vida que le robaron durante 30 años, es demasiado valiosa para compartirla con el mundo, y esa diferencia lo cambia todo. Mientras tanto, en Irán, su nombre es borrado de la historia oficial. Los archivos son editados. Los libros omiten su nombre. Las fotografías de la primera Shah Banu desaparecen de los archivos de la corte.
Mohammad Reza se casa con Soraya, después con Farah, y la narrativa oficial se construye como si la historia empezara con ellas. Fausia es reducida a una nota al pie que nadie lee, como si nunca hubiera existido. Y entonces la historia despliega sus ironías como quien abre un abanico de cuchillos. Mohammad Reza se casa con Soraya Esfandiari en 1951. La ama profundamente, y Soraya tampoco puede darle un hijo varón, y Soraya también es divorciada. En 1958, con el corazón roto. Dos mujeres, dos historias distintas, dos maneras diferentes de llegar al mismo lugar. Matrimonio con el Shah, años de presión por el heredero, y el divorcio. Fausia lo vivió en silencio, el silencio que había aprendido desde niña. Soraya lo vivió bajo la mirada del mundo entero, los fotógrafos, las portadas de revista, la exposición brutal de un dolor que debería haber sido privado. Ninguna era culpable de nada. Las dos pagaron el precio de reglas que no habían escrito. El problema nunca fue Fausia. El problema nunca fue Soraya. El problema era un sistema que reducía a las mujeres, incluso a las más bellas, incluso a las más amadas, incluso a las que ocupaban los títulos más altos, a una única función. Y cuando esa función no se cumplía, las descartaba. Sin piedad, sin gratitud, sin reconocer todo lo que habían dado. El Shah se casa una tercera vez con Farah Diba en 1959, y Farah le da 4 hijos, incluido el heredero varón, Reza. La dinastía Pahlaví tiene su continuidad. La narrativa oficial puede construirse como una historia de éxito que mira hacia adelante sin necesitar examinar lo que dejó atrás. Y Fausia es borrada de la historia oficial de Irán. Completamente, los archivos son editados. Los libros omiten su nombre. La primera esposa del Shah, la mujer que compartió su vida durante 9 años, es reducida a una nota al pie que nadie lee, como si nunca hubiera existido. Pero lo que viene ahora es lo más fuerte de toda esta historia. En 1979, la revolución islámica derriba al Shah. Mohammad Reza Pahlavi huye de su propio país, deambula de país en país. Egipto, Marruecos, Bahamas, México, Panamá. Nadie lo quiere. Los mismos presidentes que cenaban en sus palacios le cierran la puerta. El heredero que le costó 3 matrimonios nunca reinó. La dinastía Pahlavi fue borrada. El trono fue destruido. Todo lo que sacrificaron Fausia primero, Soraya después, fue por nada. Por nada. Y cuando el Shah, enfermo de cáncer, sin país y sin trono, busca desesperadamente un lugar donde morir, un solo dirigente en el mundo le abre las puertas. Sadat, el presidente de Egipto, el país de Fausia, Mohammad Reza Pahlavi, muere el 27 de julio de 1980 en El Cairo. En la ciudad de la mujer a la que amó primero y perdió primero. Muere en un hospital militar egipcio, a pocos kilómetros del palacio donde Fausia vive su vida tranquila con Ismail. Muere a 60 años, de un cáncer que ocultó durante años, porque los reyes no se enferman, al menos no en público. Muere rodeado de su tercera esposa Farah, y de los hijos que 2 mujeres antes que ella no pudieron darle. Y Fausia, en algún lugar de El Cairo, se entera por los periódicos. El hombre que fue su primer marido, su primer amor, el padre de Shahnaz, el rey de un país que la consumió durante 9 años, acaba de morir a pocos kilómetros de ella. ¿Qué siente? ¿Tristeza? ¿Alivio? ¿Indiferencia? ¿Algo más complejo que ninguna de esas palabras puede capturar? Nadie lo sabe. Alio, 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 alio. Fausia no habla. La historia tiene un sentido del humor que corta la respiración. Y hay un detalle que los archivos guardaron durante décadas. Un detalle que es quizás el más devastador de toda esta historia. Cuando los revolucionarios tomaron los palacios imperiales en 1979, encontraron los archivos personales del Shah. Décadas de documentos, cartas, fotografías, diarios. Material que los historiadores han analizado con paciencia durante años. Entre esos archivos había cartas escritas por Mohammad Reza, mucho después del divorcio,
mucho después de Soraya, mucho después incluso de Farah. Cartas que describían recuerdos de El Cairo, de los primeros meses de matrimonio, de momentos específicos con una claridad de detalle que solo se tiene cuando algo está grabado para siempre en la memoria. El olor del jazmín en los jardines del Palacio Abdeen. La manera en que Faucia inclinaba la cabeza cuando escuchaba algo que la hacía sonreír. La luz de Alejandría en las tardes de verano. Detalles que un hombre no recuerda 30 años después, a menos que esos momentos signifiquen algo que nada posterior ha podido reemplazar. Cartas dirigidas a Faucia. El Shah la llamaba su primer amor real. Escribía que en las noches de insomnio, y las noches de insomnio de un Shah son muchas, se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido el valor de protegerla mejor. Si hubiera sido capaz de enfrentarse a su padre, a su corte, al sistema entero que la consumía. Escribía que el divorcio había sido el error más grande de su vida, no el error político, no el error diplomático, el error humano irreversible del que no se puede recuperar porque lo que se perdió no puede recuperarse. Hay indicios de que algunas de esas cartas fueron enviadas. No todas eran borradores. Algunas tenían señales de haber sido dobladas para meterlas en un sobre. No hay ninguna respuesta de Faucia en los archivos. Nunca sabremos si las recibió y eligió no responder, y ese silencio sería completamente coherente con quien era Faucia. Si las recibió y respondió con cartas que se perdieron en el caos de la revolución. Si el correo entre Teherán y El Cairo las hizo desaparecer, el silencio de Faucia en ese punto, como en tantos otros de su vida, es un muro sin puerta. Faucia muere el 2 de julio de 2013 en Alejandría. Tiene 91 años. Muere en la misma ciudad donde nació, frente al mismo Mediterráneo que vio desde pequeña. En esa Alejandría que ya no es la ciudad cosmopolita y glamurosa de su infancia, las guerras, las revoluciones, los años la han cambiado, pero que sigue siendo su ciudad. El mar sigue siendo el mismo. La sal en el aire sigue siendo la misma. Y eso, para alguien que pasó su vida entre mundos que no eran los suyos, significa todo. Muere rodeada de su familia, sus hijos con Ismail, sus nietos que han crecido en un Egipto que Faucia no habría reconocido cuando tenía su edad, pero que es su país, su tierra, su hogar. No muere sola, en un apartamento de París como Soraya. No muere en el exilio como el Shah. No muere olvidada, en un hospital de un país extranjero como Reza Shah. Muere en su casa, en su ciudad, con los suyos. Las agencias de noticias publican unas pocas líneas. Algunos periódicos europeos recuerdan las fotografías de Beaton. En Egipto, un país que para ese momento ya ha pasado por la revolución de 2011, la caída de Mubarak, los hermanos musulmanes y el golpe de Sisi, la muerte de una princesa, de una monarquía abolida 60 años antes, es noticia de un día. En Irán, el silencio. Como si nunca hubiera existido, pero existió, y su historia importa. Importa porque es la historia de millones de mujeres que fueron tratadas como piezas de ajedrez. Importa porque Faucia encontró la salida. Y la salida no era un palacio más grande ni un título más prestigioso. La salida era una vida propia. ¿Qué queda de Faucia? Quedan esas fotografías de Cecil Beaton. Esas imágenes de 1942 que circulan hoy con millones de vistas, que siguen siendo compartidas, comentadas, admiradas por personas que a veces ni saben quién era la mujer que miran. Imágenes que sobrevivieron a los regímenes, a las revoluciones, a todos los intentos de borrar su historia. Queda Shahnaz, su hija mayor, que vivió entre dos países y entre dos memorias de su madre. Shahnaz habló de ella en pocas ocasiones, y cuando lo hizo, fue siempre con una ternura que no necesitaba adjetivos. Y queda una verdad que la historia de Faucia demuestra con una claridad que corta. Al final, de la única manera que importa, Faucia ganó. No ganó el poder, no ganó el reconocimiento, no ganó la historia que le pertenecía, pero ganó algo que ninguna corona puede dar y ningún divorcio puede quitar. Una vida propia. Un hombre que la eligió por lo que era. Hijos que crecieron a su lado. 91 años, de los cuales la segunda mitad fue completamente, irrevocablemente suya.
Eligió. En un mundo que nunca le había dado esa opción, encontró la manera de elegir. Soraya fue sacrificada por el mismo sistema y murió sola en un apartamento de París a los 69 años, con una fotografía del Shah en la mesita de noche. Sin hijos, sin marido, sin país. Fauzia fue sacrificada por el mismo sistema y se reconstruyó. Vivió 91 años. Amó de nuevo, fue amada de nuevo. Tuvo hijos que la rodearon hasta el final. Murió en su ciudad, frente a su mar, en paz. 2 mujeres, el mismo sistema, el mismo hombre, 2 destinos completamente opuestos. La diferencia entre las dos no es de valor ni de mérito. Soraya no era menos valiente que Fauzia, ni menos inteligente, ni menos digna de felicidad. La diferencia es de circunstancia, de suerte, de un hombre llamado Ismail, que apareció en el momento correcto y que hizo algo que el Shah nunca supo hacer: amar sin condiciones. Y queda la pregunta que la historia le debe a Fauzia y que nadie le hizo jamás. En toda su vida, con toda la atención que recibió las fotografías, los artículos, las negociaciones que se hacían sobre ella y alrededor de ella, nadie se sentó con ella y le preguntó: ¿qué quieres? ¿Qué sueñas? ¿Qué hubieras elegido si te hubieran dejado elegir desde el principio? Ese silencio, el silencio de todos los que la usaron y nunca la preguntaron, es la acusación más fuerte que puede hacerse a un sistema que trata a las personas como piezas. Y ese sistema no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Ha aprendido un lenguaje diferente. Pero la lógica de fondo sigue siendo la misma: reducir a las personas a lo que pueden dar en lugar de a lo que son. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre una corona que te lo da todo menos la libertad y una vida sin corona que te da solo eso, la libertad, ¿qué elegirías? Es fácil decir que elegirías la libertad. Todos lo dicen. Pero cuando la corona viene con palacios, con joyas, con el respeto del mundo entero, con la seguridad de no tener que preocuparte jamás por el dinero ni por el futuro, ¿sigues eligiendo la libertad? ¿O descubres que la libertad, cuando es real, da más miedo que cualquier jaula dorada? Piénsalo, porque Fauzia eligió, y su respuesta cambió su vida para siempre. La próxima historia que vamos a contar tiene que ver con una mujer que vivió toda su vida a la sombra de una hermana más poderosa que amó de maneras que su familia no quiso aceptar, que pagó con su libertad el precio de haber nacido en el lugar equivocado. La princesa Margarita de Inglaterra te está esperando, y lo que viene es devastador. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?